Buenas noches. Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación. Ya he estado varias veces acá en el club. Yo no soy del club, pero siempre he admirado mucho la constancia que tienen, la manera pues de estar siempre reuniéndose, el Salón Colombiano de Fotografía, bueno, muchas cosas pues que la Bienal pues que llamamos. Entonces es un honor estar acá, de verdad que me alegra mucho poder compartirles como ideas y cuestiones alrededor de este tema de lo analógico que digamos que está muy en boga ahora, podríamos decir que está de moda. Es una pregunta si es moda o si qué va a pasar con esta manera de hacer fotografía. Entonces, muchas gracias pues por la invitación y bueno, la idea es que esto sea un espacio de conversación. Bueno, por eso aquí les pongo que se llama diálogos análogos o analógicos porque la idea es que esto sea en doble vía, ¿cierto? Que sea de tanto mis ideas o pues lo que he ido recopilando en estos días y sobre todo lo que ustedes compartan. Creo que es muy necesario que haya este tipo de espacios de doble vía, ¿cierto? Que no sea solamente uno el que esté hablando, sino que ustedes intervengan y yo creo que aquí digamos que hay mucha experiencia que permitiría que haya un diálogo muy fluido. Yo hablo de analógico y de análogo, pues porque digamos que son maneras de llamar a la fotografía que hacemos con película fotográfica. Digamos que depende del lugar del mundo, se dice analógica o análoga, entonces pues digamos que no peleemos con eso, por eso puse diálogos análogos, analógicos, porque bueno, son discusiones que no, pues, no tienen como mucho sentido, porque finalmente es la manera de hacer fotografía con película fotográfica, con químicos, con todo esto, pues que los que estamos acá yo creo que conocemos de alguna manera. Interesante también que hay gente muy joven y hay gente que estamos un poquito más mayores, entonces creo que ahí hay una posibilidad muy chévere de diálogo, porque eso es lo que pretendo, que a partir de lo vivido por ustedes, eh, podamos pues como establecer ese diálogo. Acá estamos viendo pues una imagen de unas pruebas por contacto. Yo creo que todos las conocimos o las conocemos. Esa manera de uno hacer como revisión del trabajo, hacer como una previsualización de lo que uno hizo en una película, en un rollo fotográfico. Recordemos que lo rayábamos con estos lápices rojos, que señalábamos, que hacíamos los encuadres en la prueba por contacto, señalábamos el número y después íbamos a hacer la copia. Esto lo hice en 1985 en el colegio. Este fue el primer rollo que hicimos en clase y es un ejercicio pues muy simple para entender los planos. Del plano general al plano detalle, pues no tanto, pero es un primer plano, o un primer plano mejor. Entonces, estas tiras, pues las encontré no hace mucho y fue muy emocionante, pues porque cuando uno encuentra estos negativos, digamos que hay un afán de memoria tremendo, ¿cierto? Empezar uno a recopilar, a recordar el momento, y es algo que tiene por allá como su asunto romántico fuerte. Entonces, eso es lo que quiero ir como desarrollando la conversación. Les decía entonces que hablamos de fotografía análoga, fotografía analógica, fotografía química o fotografía argéntica, pues también es como otra manera de llamarla a la fotografía hecha con película. A veces nos enfrascamos los fotógrafos en discusiones que, yo no sé, eso no aporta realmente mucho, pues porque hay gente que se rasga las vestiduras, es analógica, es análoga, pero yo creo que eso son cosas irrelevantes. Por eso aquí hay para todos los gustos. Como usted quiera llamarlo, está acá pues la manera de identificarlo. Este pequeño texto, pues que es lo único que voy a leer, es de Joan Fontcuberta, que ha sido pues un investigador de la fotografía, un fotógrafo, pero sobre todo un teórico, pues que nos ha puesto a pensar mucho y nos ha dado como muchas pistas sobre todo esos cambios en la fotografía. En 1997 él publica El beso de Judas, que es un libro que nos pone pues a discutir sobre la aparición de la fotografía digital en su momento. Entonces nos pone pues como en esa discusión de qué va a pasar con lo analógico. Digamos que desde el 97 él empieza a publicar estos textos que buscan precisamente generar ese tipo de discusiones
sobre todo con los cambios que sufre la manera de hacer fotografías. Y que es algo que a mí como profesor me ha interesado mucho porque, bueno, yo considero pues que la técnica es muy importante, pero en mis cursos yo no hago tanto énfasis en la técnica, sino más en discusiones acerca de la fotografía, pues, digamos, como elemento de la comunicación. Y esos cambios que se generan a partir de los usos de la fotografía. Por ejemplo, nosotros en Foto 1 en la universidad tenemos un ejercicio que hacemos con los estudiantes de lo que llamamos la selfie y el autorretrato, ¿cierto? Entonces, listo, el ejercicio es un resultado muy bonito porque ellos indagan sobre los dos conceptos, pero finalmente los pone a pensar también acerca del uso de la fotografía, digamos que de una forma a veces industrial, desmesurada. Entonces, por eso el texto es muy sencillo, dice: la fotografía argéntica aporta la imagen de la sociedad industrial y funciona con los mismos protocolos que el resto de la producción que tenía lugar en su seno. La materialidad de la fotografía argéntica atañe al universo de la química, al desarrollo del acero y del ferrocarril, al maquinismo y a la expansión colonial incentivada por la economía capitalista. En cambio, la fotografía digital es consecuencia de una economía que privilegia la información como mercancía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles. Tiene como material el lenguaje, los códigos y los algoritmos. Comparte la sustancia del texto o el sonido y puede existir en sus mismas redes de difusión. Responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad vertiginosa y a los requerimientos de la inmediatez y la globalidad. Se ascribe en definitiva a una segunda realidad o realidad de ficción que, en equivalencia a las cibervidas paralelas como Second Life, resulta antitrágica, expurgada de sentido y de destino, convertida en resguardo y en cultura de la distracción. Yo creo que ahí nos dicen algo, pues una pista de por qué la fotografía analógica hoy en día está tan fuerte. Digamos que hay una situación que va generando cierto cansancio alrededor de la práctica fotográfica y digamos que es ese afán por alimentar esto que menciona Foncuberto, como todo ese asunto pues de la información y que a veces, digamos que saturamos y nos saturamos debido a que hay un afán de producción ilimitado, porque tecnológicamente digamos que la fotografía digital nos permite tener mucho espacio para tomar fotos, pero no para hacerlas, ¿cierto? Es de pronto la diferencia grande. Este concepto, digamos que está ahora pues también muy en boga. Mi padre, que está acá presente, me lo contó en algún momento y ya investigando más sobre esto, pues es sorprendente que la nostalgia era considerada antes una enfermedad psicológica, pero después sigue teniendo pues como un asunto psicológico, pero digamos que se ha llevado más a un terreno de extrañar otros momentos de la vida. Y en este caso, digamos que relacionado con cosas que vivimos eh, en relación de pronto a uso de elementos, de materiales. Entonces uno pensaría que el síndrome de la nostalgia es para gente adulta o muy adulta. La pregunta que yo me hago es por qué si el síndrome de la nostalgia nos lleva a evocar otras prácticas, como lo que vamos a hablar de fotografía analógica, porque gente muy joven, pues acá está Miguel López, que Miguel tendrá que 21 años, 20, y hace fotografía analógica, ha hecho fotografía analógica. Y esa es una pregunta que yo me hago, porque de pronto Miguel pues no creció con la fotografía analógica, la descubrió después. Entonces, ¿por qué esa atracción de algo que lo involucraríamos en el síndrome de la nostalgia, haciendo relación, por ejemplo, con la música en vinilo o acetato? Ahora hay una corriente muy fuerte de personas que están escuchando música con esa tecnología, ¿cierto? En un momento en donde, digamos que la tecnología ha generado una facilidad enorme para escuchar música con una perfección, diría uno, pero hay un afán de volver como a esas maneras de escuchar donde había una aguja, un surco, y lo que llamamos pues el scratch del sonido de ese contacto de la aguja con el surco del disco. Y hay una cuestión impresionante y no es solamente personas mayores, o sea, son chicos que ya están consumiendo música de esta manera. Entonces uno se pregunta, pues, ¿cuál es la situación con esto, cierto? Entonces, cuando ya entendemos que
todo ese asunto de la información digital, algoritmos, pues va generando como ese, digamos que es tan fácil, entre comillas, que la gente se va cansando y creo que buscan una manera como más cercana al contacto, a lo análogo, ¿cierto? A poner el disco, a tocar el disco, a mirar el surco, y yo creo que hay una diferencia enorme frente a usar unos audífonos inalámbricos y conectarnos por internet. Yo creo que ahí es donde está como la clave del asunto. Entonces, ese síndrome de la nostalgia es lo que, digamos, nos convoca, pero la pregunta que me hago, y no sé si ustedes tendrán respuesta, es por qué ese síndrome de la nostalgia también se presenta en personas muy jóvenes, ¿cierto? Porque es curioso, porque primero no vivieron esa tecnología, entonces no podríamos decir que la extrañan. Nosotros sí, ¿cierto? Yo crecí escuchando música en acetato y obviamente haciendo fotografía analógica, porque cuando empecé a hacer fotografía en el colegio, La Salle de Envigado, en 1985, teníamos un laboratorio de fotografía y un profesor, Gonzalo Santamaría, que montó eso como parte de los cursos obligatorios, ¿cierto? Era vocacionales, y había una opción que era fotografía, otra era contabilidad, otra era mecanografía. Entonces, ahí se podrán pues más o menos entender el tiempo como va cambiando. Y la opción de fotografía, obviamente yo la tomé y desde ahí empezó el asunto, ¿cierto? O sea, hace ya 30 y pico de años. Entonces tengo razones para decir, claro, la fotografía analógica, aprendí con ella, pues entendí un poquito las dinámicas de la luz, todo con fotografía analógica, pero la persona que no lo vivió, ¿qué? Es una pregunta que yo lanzo. Y entonces aparece también en este síndrome de la nostalgia, pues lo fotográfico. Y si vemos este aviso de Kodak de hace, no sé, no tengo la fecha, pero si vemos la cámara Instamatic, una 126, ¿se la recuerdan que era esta cámara que en la película era un chasis y medía creo que 3x3, el negativo? 2.8 milímetros por 2.8 centímetros por 2.8. O sea, un negativo cuadrado, cuadradito. Entonces, exacto, casi 3x3 centímetros, 2.8. Entonces, ahí esta cámara era la cámara, pues incluso toma esta cámara cuando te vas a divertir, ¿cierto? O sea, era como la cámara que la gente llevaba, porque era una cámara Instamatic que era muy simple. O sea, el enfoque es, ¿cómo se llama esto? El enfoque pues completo, por decirlo así, un tiempo de obturación fijo, un diafragma fijo, y si había pues, que tener consideraciones a la hora de disparar, tener buena luz. Recordemos que en el rollo estaban las instrucciones. El ISO WASA en ese momento de pronto era Goldin, era, digamos que de pronto no había pues ISOs muy altos o WASA muy alta. Pero entonces la cajita nos decía que cómo parar la persona, incluso los diagramitas, que el sol detrás genera esto, era pues muy didáctico. Este tenía F16. Esto era fijo, esto era un diafragma fijo, un 60 de obturación seguro, y un diafragma, me imagino yo que 568, ¿cierto? Pero fijo. Entonces ahí pues había una cámara que nos permitía hacer fotos, digamos que en circunstancias normales, ¿cierto? Normales de luz. Pero si necesitamos luz adicional, pues vendían los magicubos. Y todos conocimos el magicubo, que era un flash portátil, desechable, un disparo, y listo, se quemaba. Entonces vendían las cajitas. Yo por ahí encontré uno hace poquito y estaba bueno, se me cayó y disparó. Ya hasta ahí llegó, pero o sea, estaba bueno y yo como esto disparó después de cuántos años, pero bueno, ahí quedó el disparo, se perdió, pero fue bonito ver el destello. Entonces miren, estas cámaras eran lo que hoy en día podríamos pensar, pues que hacemos con celulares, ¿cierto? Era la cámara que la gente cargaba para arriba y para abajo. Aquí voy a hacer un comentario. Sí. El Magicubo. Esto. El Magicubo. El Magicubo, que era que uno los compraba en las farmacias incluso, en las farmacias los vendían. En las farmacias compraba los rollos, compraba todo en las farmacias. Entonces, miren que esto, pues digamos que esta foto es vieja, pues, pero digamos que es muy cercana a lo que estamos viviendo hoy en día, donde se sigue con la premisa de, usted se va a divertir, lleve una cámara, pues ahora no es una cámara Instamatic, sino que es
el celular, ¿cierto? Pero sigue el asunto de hacer fotografías. Y vemos entonces como marcas como Fuji no descontinuó la línea instantánea o esta Instax, que es la referencia, y vemos cómo es una especie de fotografía analógica también. Las chicas jóvenes, muy jóvenes, tienen sus cámaras de colores y siguen haciendo fotos con eso. Obviamente es muy costoso, ¿cierto? Porque ese taco vale como 40.000 pesos para 8 Creo, disparos, vale como a 5.000 pesos disparo. Entonces es diferente el asunto. Y vemos Pero, entonces pero, como pero, la, pero perdón, mira que ellos se están actualizando también porque ya entonces híbrido. de formato cuadrado, Ujú, ya salen diferentes clases de papeles, le meten claro. el papel color, Blanco y negro, le ponen le cositas. ponen cositas Sí, hay un afán ahí de mercadeo tremendo, pues como que quiere la gente. y ya antes porque eran las de colores que vos disparabas. Pero en este momento las cámaras ya tienen la opción de que usted como con su Digitalizar. celular, usted la puede Ujú. imprimir en la cámara. Es Y maravilloso cómo han ido combinando las técnicas, ¿cierto? sí, Es como una forma híbrida de hacer imagen, como tecnología analógica, digital, mezclada. Esto es muy bonito, a mí me encanta poderme ver todos esos avisos de Kodak, estar como esculcando por ahí, porque finalmente no ha cambiado nada, pues en el sentido del afán de la gente por hacer fotos, ¿cierto? Como que lo acompañe en los momentos, pues obviamente los cambios sí son grandes en el sentido pues de la máquina como tal, pero yo creo que sigue estando la fotografía como presente en el día a día de todos, ¿cierto? Si es analógica, digital, pues el celular, pero es el afán de fotografiar, que yo creo que es importante pues mencionarlo, que así haya muchos cambios tecnológicos, pues la gente sigue con el afán de fotografiar. Bueno, entonces ya llegando al terreno analógico, pues digamos que hay un asunto también pues muy romántico, donde esta foto se la tomé a Gustavo Cerati, el que era el vocalista de Soda Stereo. Esta foto es de 1991, pues digamos que no es tan vieja, pero digamos que ahí empieza a aparecer como la magia del negativo, ¿cierto? O sea, esto es una superficie que está sensibilizada, digamos que a luz de plata, pues todo este asunto del componente que reacciona a la luz al momento de obturar y el reflejo de la luz en ese sujeto queda en la película. Obviamente en lo digital pues también sucede algo muy parecido, pero no hay un objeto como tal. Y es de pronto donde uno ve que hay algo muy fuerte, no sé si llamarlo romántico, mágico o qué, pero es uno decir, venga, yo tengo un pedacito de Gustavo Cerati, ¿cierto? El momento en que la luz llegó a él, se devolvió a mi negativo o a mi película y el fenómeno de la luz en una superficie fotosensible generó que yo quedara con ese pedacito o ese momento de Gustavo Cerati, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una diferencia enorme y que vamos como entendiendo el por qué volvemos a hacer fotografía análoga o nunca dejamos de hacer. Pues yo, en mi caso, nunca dejé de hacer fotografía analógica, obviamente menos, y ahora estoy muy encarretado, pero me genera muchas preguntas de por qué sentimos como esa atracción por lo analógico. Entonces yo creo que aquí hay una pequeña respuesta, que posiblemente hay más, pero creo que hay algo ahí que para mí es clave y es ese asunto de, de la magia de la fotografía. ¿Cierto? Que si en algún momento hicimos fotografía estenopeica, la que hacíamos con tarros de galletas, no sé si la hicieron, la conocen, que es la manera más simple de hacer fotografía y que uno revelaba en el cuarto oscuro y aparecía la imagen de lo que uno había captado con un tarro de galletas, con un agujero hecho con una aguja capotera, adentro papel fotográfico y se hacían imágenes. Y eso era magia. O sea, yo lo que más extraño de la fotografía digital es que no siento que haya magia. Al que le encante la tecnología, seguro que lo encontrará y seguro que gozará con eso. Y aquí hay gente muy tesa que investiga sobre eso. Y profesores, en el caso de Alberto Montoya, pues que es un fanático, pues en el buen sentido de la técnica y se inmiscuyen en todos esos detalles, pues que a mí, pues personalmente no me interesan mucho, pero que también hay magia ahí. Pero yo lo veo desde acá, ¿cierto? Para mí hay un asunto aquí muy mágico de poder conservar el objeto negativo original, ¿cierto? Hay algo ahí que, ¿no? Ah, pues pucha, mira, Lucho. No estamos compartiendo pantalla. Perdón, no. Ya no, ah, eso está, ah, bueno. Sí. Ya están viendo la imagen.
Sí, qué pena ahí que no estamos compartiendo pantalla con los que están conectados por Zoom. Bueno, Sí, entonces, ya estamos viendo. Muchas gracias, ya estamos viendo. listo. Entonces creo que aquí hay algo que en medio de tanta tecnología, tantos adelantos, lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial es una cosa de locos. Y pues al menos yo vibro mucho cuando encuentro un negativo bien. O cuando hago fotos hoy en día y revelo, pues mando a hacer revelado y miro los negativos y yo siento algo muy diferente a lo que siento con lo digital. No peleo con lo digital porque he hecho trabajos comerciales con digital y, bueno, muchas fotos con digital y no, pues no veo problema. Pero acá hay otra cosa, acá hay otra cosa que de pronto es el síndrome de la nostalgia, todo ese asunto, pero para mí también tiene que ver como con esa eh, magia de tener un objeto, en este caso un negativo, donde yo capturé algo que permanece en el tiempo. Este negativo es de 1990, pues 33 años tiene, ¿cierto? Y está intacto. Tiene sus rayoncitos, pero digamos que está intacto. Y me acuerdo del momento, fue en Copacabana, iba a fotografiar a un chico que estaba en la puerta con la piña en las piernas, perdón, en los pies, y cuando me acerqué, él se puso la piña en la cara. Y yo disparé en ese momento. Entonces, a mí no se me olvida ese momento. Y solamente hay un disparo, que es otra cosa bonita. O sea, ahorita mínimo hacemos 10, una ráfaga pues de 10, 3, 4 fotos, pero mirando los negativos, la tira, hay solamente una foto de este momento, un solo disparo. Entonces, esas son cosas que también lo van a uno como cuestionando, ¿cierto? El afán de hacer fotografía digital, pues no tenemos como esas restricciones. En este caso, pues ya también aparece ese elemento económico, donde si yo voy a tomar un rollo, pues ya el rollo cuánto vale, 60, 70 mil pesos, ¿cierto? Que ya no suena muy costoso, pero yo hablaba con un amigo, venga, en el 2005 valía 15.000, 10.000 pesos, entonces de pronto no es tan exagerado lo que ha subido, pero como dejamos de comprar tanto, pues ya le parece a uno muy costoso, ¿cierto? Pues hay muchas marcas y muchos precios, pero más o menos oscila entre 60, 80.000 pesos. Y el revelado pues vale 20.000, digitalizado 35.000, en alta resolución, te lo pueden entregar a uno en formato TIFF, porque ahí aparece también otra manera de hacer fotos que enseguida comento, hablo de ella. Entonces, acá hay algo clave, yo creo que es ese objeto negativo que yo al menos pues le encuentro un valor enorme y que me parece como una magia de saber que ese pequeño objeto de 24 por 36 milímetros contiene una información que en este caso pues es escala de grises, es muy bonita cuando la paso a positivo. Yo pues veo ahí una foto que a mí me encanta, pues de mis fotos que más me gustan, y creo que hay algo ahí muy bello. No me está pasando a ver si acá, espera, no está pasando, ya, listo. Bueno, entonces, respuesta a esta tendencia de la fotografía analógica, pues Kodak, que digamos fue de las grandes damnificadas por la aparición de la fotografía digital, porque considero yo que de pronto no dimensionaron lo que estaba pasando, pues es un punto de vista personal, una opinión, que tuvieron que incluso migrar a otros negocios, de pronto ya la parte pues de impresión de fotomecánica más especializada, pero dejaron de lado pues, o digamos que el mercado afectó mucho lo que fue la fabricación de película. Ellos nunca tuvieron cámaras profesionales, sino cámaras más caseras, pues como haciendo énfasis en lo que en su momento ellos hicieron, que fue pues como satisfacer, ¿cómo? Sí, masivo, los Libertus. Megapíxeles. Pero fue con Nikon, que hicieron una sociedad con Nikon. Una que yo lo que encontré fue que había como una relación con Nikon y sacaron como un híbrido ahí entre Kodak y Nikon. Porque es que hablar de 14 megapíxeles en esa época era mucho, muchísimo. Entonces, habría que buscar bien cuál fue esa cámara, pero no la continuaron, pues no siguieron con eso. Porque miren que uno busca y no hay como mucha
pues no hay como mucho aporte de ellos en el sentido pues de haberse involucrado con esta tecnología digital. Entonces digamos que Kodak fue la más perjudicada, pues hay un pueblo, Rochester, que es donde queda la sede de Kodak, era un pueblo que giraba alrededor de Kodak. Entonces, lo que yo he encontrado es que la mayoría de gente trabajaba con la Kodak y esto generó que pues se tuviera que suspender, pues gente perdió el empleo y paradójicamente ahora hay como un resurgimiento de Kodak y hay también pues como una posibilidad de empleo grande que enseguida menciono. Entonces ellos sacan esta cámara está en Amazon, vale $50, creo que está más barata ya. Esta es la que, sí, esta es de medio cuadro, ¿cierto? Entonces medio cuadro es la que conocíamos como la Olympus Pen, ¿cierto? La Olympus Pen que pues uno dice duplica, pero es que simplemente el transporte es medio fotograma, ¿cierto? Entonces un rollo de 36 se me convertía en uno de 72. Entonces, era mucho más económico, por así decirlo. Sin embargo, el tamaño del negativo pues, es más pequeño y de pronto no me da la posibilidad tan grande de ampliación. Esa incluso era la que utilizaban los fotógrafos fotocineros. El proyecto de Gabriel Mario Vélez, en el primer momento estuve yo con él, que se llama Transeúntes, eran los fotógrafos fotocineros que se ubicaban en Bolívar, en Palacé, afuera del pasaje de Veracruz, en el Parque Norte, y todos trabajaban con Olympus Pen. Entonces hacían rollos de película de 36 fotos, sacaban 72. Entonces era muy comercial, ¿cierto? Se podía aprovechar bien. Y ahora sacan esta cámara con formato medio, pues con, perdón, medio cuadro, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, claro, de pronto la película está cara, entonces, bueno, toma entonces 72 fotos, te sale más barato. Pues como que buscan también la manera que la gente se involucre con esto. Y la cámara es plástica, es muy bonita. Yo no la he conseguido, pero la idea es conseguirla este año. Y tienen de colores, tienen como varias ofertas que van apareciendo en el mercado y la gente pues empieza a comprarlas y a consumirlas. Entonces, esto no es viejo, o sea, esto es de eh, recientemente. Ellos están, pues me faltaría actualizar el precio, pero ahora se ha convertido en una cámara que les está dando a Kodak, pues, digamos que un resurgimiento en esta línea analógica, ¿cierto? Kodak se revela y triunfa con sus cámaras vintage. Se revela incluso podría ser con V, ¿cierto? Para jugar ahí con las palabras. Pero es curioso, ¿cierto? Es algo ahí que uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando con esto? La pregunta ¿es moda o no es moda? Porque puede suceder que hay mucha gente encarretada, pero se va diluyendo con el tiempo, los costos, si no bajan, van excluyendo también, porque es costoso. Pues si yo voy a tomar un rollo, pues comprar el rollo, revelarlo, me vale, digamos, 72.000 pesos, 100.000 pesos, entonces ya empiezo yo a hacer cuentas, un disparo me vale 2.000 pesos, 3.000 pesos, entonces lo que yo decía la otra vez conversando, entonces ya yo no voy a hacer ráfagas, ¿cierto? Si cada disparo me vale 3.000 pesos, yo no voy a tener como ese afán de disparar por disparar, que es lo que yo siento más grande en cambios en relación a la digital, ¿cierto? O sea, uno tiene una tarjeta de memoria que le cabe mucha información, entonces uno dispara y dispara, y después uno es viendo en el computador 10 fotos de lo mismo, yo creo que a todos nos pasa. O sea, no, yo no creo que esté hablando de cosas diferentes, ¿cierto? Porque nos parece, digamos, cómodo, nos genera cierta desconfianza decir, no, es que si tomo una o dos, de pronto no me queda buena. Entonces, con mis estudiantes yo les digo mucho, hagan de cuenta que tienen un rollo de 36, no tomen tantas fotos, no hagan tantas fotos, regulen y puede funcionar, ¿cierto? Pero eso también va generando que la gente, en este caso, cuando pasa a hacer fotografía analógica, pues empieza también a encontrar como otro ritmo, que va en contravía de lo que proponía Foncuberta, que la fotografía digital es un acelere, ¿cierto? Es un afán, es estar haciendo imágenes por hacer, para satisfacer como ese afán también a veces consumista. Hay un asunto ahí bien interesante en lo de Foncuberta, que nos involucra también como con ese ritmo de vida que llevamos hoy en día. Entonces lo analógico uno diría, bueno, entonces nos pone a ir más despacio. Entonces el ejercicio es bonito porque digamos que uno se frena. A mí me ha generado pues también como cierta paz, cierta tranquilidad el hecho de salir con la cámara analógica a hacer fotos. Yo mantengo una cámara conmigo, una Nikon EM,
que es muy básica, esa es de prioridad obturación, entonces es un automático que uno regula por el diafragma y es muy chévere para hacer fotos, es pequeñita, muy eh, como oculta, ¿cierto? No es una cámara tan grande, pero tengo una Nikon F2 que ya es una cosa muy grande, no sé si la conocen, que es un tanque y esa sí es más pesada y es más evidente. Tengo una Brónica también de formato medio, 120, que esa tiene visor de cintura también. Entonces, es dependiendo de lo que quiero que saco la cámara, pero se me acabó el afán, ¿cierto? Yo salgo y no estoy desesperado por hacer fotos. Ya veo, miro más, como que analizo más. Pues, debe ser también por el costo, porque uno dice, disparo y son rollos de 60.000 pesos, pero no lo voy a botar en cualquier cosa. Entonces hay como ese asunto que nos va generando como otro ritmo de vida, que yo creo que hoy en día con tanto acelere es bueno porque uno se va como calmando y va regulando mucho el disparo. Y otra cosa bonita es cuando uno revela que aparecen cosas que uno no se acordaba. Eso me parece también muy bonito. O sea, yo revelo y a veces no sé qué es. Entonces digitalizo y ya empiezan a aparecer cosas que yo digo, uy, no me acordaba de esto, ¿cierto? Entonces es bonito el asunto también de eso. Eh, Cosas curiosas, pues también Leica empieza, pues hay un rumor, pues estos rumores que aparecen por ahí en páginas, que supuestamente Leica va a volver a producir la M6, ¿cierto? Que es un tanque de guerra, es analógica, y digamos que esta cámara es de telemetro, es el enfoque, el de dos recuadros que uno tiene que hacer mucho esfuerzo para enfocar, telemétrico, enfoque telemétrico, que no es, o sea, más lentitud todavía. Entonces uno se desespera, ¿cierto? Obviamente Leica es Leica y por eso ellos han fabricado cámaras digitales sin pantalla. Entonces uno dispara y no ve la foto. Están fabricando, pues, creo que todos saben, la monocromática, ¿cierto? Solamente hace blanco y negro. Como respuesta posiblemente a esos personajes que utilizan Leica y analógica, y de pronto les cuesta mucho pasar a lo digital. Pues si uno tiene una cámara digital y el disparo uno no lo ve inmediatamente, yo creo que hay otro afán también, ¿cierto? Tengo que esperar para ir a bajarlo al computador y mirar, subirlo. Y si es monocromática, pues es como si estuviera utilizando película blanco y negro todo el tiempo. Entonces también me obliga a pensar en blanco y negro. Cuando compramos un rollo blanco y negro, también nos cambia mucho todo, ¿cierto? Uno empieza a pensar en tonos de blanco, negro y gris, cosa que con lo digital, pues listo, pongámosla en JPG blanco y negro y listo. O cuando estamos revelando en RAW, pues pongamos escala de grises y listo, ¿cierto? Acá otra cosa, pues, yo tengo que pensar en blanco y negro. Entonces, digamos que el ejercicio desde ahí también es muy interesante, que yo hago un montón de cosas que he dejado de hacer por la misma tecnología, por el mismo afán que mantenemos de tener todo ya. Entonces, bueno, aparecen, por ejemplo, esta película T-Max, que había sido descatalogada en 2012, la están volviendo a vender, que se hizo 3.200, ¿cierto? La T-Max 3.200, de T-Max hay 400, y esta 3.200 es bellísima. Esta película, no sé si han trabajado con ella, es una película muy bella por el grano. Entonces aparece ahí también, entonces, ¿por qué nos gusta lo analógico? Ah, venga, el grano. Ah, pero en digital tenemos el ruido, pero es otra cosa. Pues yo lo veo muy distinto. Entonces las marcas o las casas de software nos dicen, listo, entonces revele y póngale a su revelado digital este preset que es como si usted estuviera utilizando una película Fuji-Belvia. Entonces uno le pone el Fuji-Belvia y se parece al Fuji-Belvia, pero no es lo mismo. O sea, yo no sé si es demasiado romanticismo, pero digamos que la brecha de lo analógico y lo digital se ha ido cerrando. Y digamos que la gran diferencia que había era la textura, ¿cierto? La textura que genera lo analógico. Digamos que se ha acercado mucho, pero cuando uno revela y cuando digitaliza un negativo, uno ve unas diferencias todavía muy fuertes. Entonces, por eso insisto tanto que puede ser algo muy romántico, que nos empeliculamos con esto, pero cree uno que sí hay diferencias todavía, a pesar del avance tecnológico, lo digital, que pretende parecerse a la película, todavía hay como elementos ahí diferenciadores. Entonces, el hecho de que 10 años después vuelvan a fabricar
Kodak más 3200, pues dice mucho. Y se consiguen pues hasta donde yo compré, a $15. Pues no es tan costoso, porque es una película muy exclusiva y es para trabajar prácticamente sin luz. Hizo 3200, es maravilloso, don Liberto. Pues no, me lo trajo una amiga que estaba en VIH. En VIH estaba y me lo trajo, pero yo nunca le dije nada de los rayos X. A mí me olvidó. Y llegaron y ahí están, bueno, ya tomé uno y salió bien. Y Fuji 400 también mando a traer. Y hasta ahora ninguno me ha fallado por los rayos X que son, esa era la amenaza del analógico, ¿cierto? Cuando uno pasaba por el aeropuerto, seguridad tenía que sacarlos, mostrarlos aparte, para que no pasara por la máquina. Uno de estos checitos para protegerlo. Sí, Diego. Y si vos tomaste unas fotos y te cae el rollo, esas fotos que tomaste se pueden dañar. Pero si está el rollo intacto, Yo he pasado cámara cargada, todo y no. Y yo seguro que fue que me olvidó, a mí se me olvidó que eso había que hacerlo, ¿cierto? Hasta ahora no ha pasado. No me haga doler aquí. Publicista, ¿cierto? Era publicista, ¿no? Era publicista. Ah, no, es otra persona. Cuando volvía. Sí. Se las velaron de gusto. Estaba en la Unión Soviética. No nos interesa que lleve nada de nosotros. No, hay muchas anécdotas con eso. Yo creo que a todos nos ha pasado, pues, que esa es de pronto una de las cuestiones, pues, de vulnerabilidad que teníamos con la fotografía analógica. El hecho de uno tener un rollo que se revelara por las circunstancias, pues, que hablamos de los rayos X, o si uno iba a revelarlo blanco y negro, y no tenía precauciones, abrían la puerta, pues no había celular cuando eso, yo creo, entonces no había problema que sonara e iluminara. Pero sí es digamos que uno de los peros que tiene la fotografía analógica, ¿cierto? Pero es hasta emocionante. Lo simpático hoy en día es que los errores se han convertido en algo positivo. O sea, a los chicos les encanta el error de lo analógico. Entonces, si se vela un pedazo, les encanta. Entonces, hay grupos en Instagram de la primera foto del rollo, la que uno tomaba y siempre la repetía, ¿cierto? Porque la primera posiblemente quedaba la mitad velada. Entonces, hay un grupo, hay grupos en Instagram, ¿cómo se llama, Natalia? Esos grupos. Usted sabía, ¿no? Simulan el error, ¿cierto? Entonces les encanta el error, les encanta que... Y entonces en Instagram hay un grupo donde invitan a la gente a que mande su primera foto. Entonces son fotos malas, la mitad velada y la otra mitad se ve un pedacito de algo y les encanta, ¿cierto? Ah, bueno, otra cosa, rollos vencidos. Entonces hay una tendencia, incluso, ¿cómo se pronuncia eso? Spirit. Está pues, Spirit. Entonces ya expiró. Mejor. Sí, son gustos, ¿cierto? Pero ahora se volvió algo, o sea, es que es curioso. Entonces es más barato. Yo hace poquito disparé uno y me salió un resultado muy bonito en el grano, pues muy exagerado, pero salió algo raro. Entonces, bueno, eh, otra cuestión rara, pues que les decía ahorita, entonces Kodak ya está otra vez contratando gente. Entonces tenía nomás un turno para hacer película, para trabajar en las plantas de película. Y ya tiene otra vez 3 turnos, ya son los 7 días de la semana.
Entonces, ¿qué indica eso? Bueno, hay mucha demanda, ¿cierto? Hay mucha gente comprando rollos, pero no bajan de precio. Es lo que uno se pregunta, bueno, si aumenta la demanda, pues baja el costo, ¿cierto? Porque hay más producción, pero no está pasando eso todavía. ¿Qué dirán ellos? Bueno, ¿para qué vamos a bajar el precio si así compran? Pero uno esperaría que sí bajara un poquito el costo, ¿cierto? Por ejemplo, volvieron a fabricar la Ektacron, ¿cierto? Ektacron, que son las diapositivas. La filmina que llamábamos slide, filmina, diapositiva, transparencia, que era muy utilizada para publicidad, ¿cierto? El que hacía publicitaria era a punta de transparencia. Yo fui asistente de Lina Isaza, no sé si conocen a Lina. Lina Isaza, yo trabajé con ella en su estudio, yo iba a revelar los rollos donde Alejandro Manosalva, o donde revelar que llamaba la 33, que era de Alberto. En la 33 estaba una casa en toda la glorieta de bulerías que llamaba Revelar, Alberto, ¿cierto? Revelar se llamaba, entonces, revelar. Entonces revelábamos las diapositivas. Entonces, claro, todo había que hacerlo con lo que llamamos ahora bracketing, pues, ¿cierto? Un disparo en el exposímetro, uno por encima, uno por debajo. Y la diapositiva era para publicidad porque era más, reproducía mejor el color, tengo entendido, ¿cierto? Y Lina trabajaba placa. La mayoría de fotos publicitarias era con placa. De la placa de diapositiva era bellísima, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está pues lo que les decía. Estos son recortes de prensa donde ahí no, pues se convierte en todo en noticia, incluso que la gente está, pues Kodak está buscando gente o está contratando. Entonces me imagino que Rochester está otra vez dinamizándose económicamente alrededor de Kodak, ¿cierto? Se había convertido en una ciudad universitaria y de pronto pues ahora aparece también este auge y se mueve de nuevo la parte pues laboral con Kodak. Estas son las diapositivas. Este es otro tipo de película, este no es Ektacron sino Kodachrome, que era mucho más especializado. Y ese no lo revelaban acá, ese había que mandarlo a revelar a Estados Unidos. Entonces, a Rochester. Sí, entonces el rollo venía con el sobrecito. No sé si recuerdan que venía el rollo con el sobrecito alrededor del rollo. Entonces uno lo que hacía era que tomaba el rollo, lo metía al sobrecito y lo mandaba por correo. Y le devolvían a uno la cajita con diapositivas. Era muy bonito recibirlas. Y bueno, mi papá también en esa época utilizaba y ahí tiene unas diapositivas. Y él me decía, cuando vaya a mandar, póngale $1 como de propina simbólica. Entonces uno le amarraba $1 al rollo, no sé si llegaba, pero el rollo llegaba hasta allá y volvía la cajita. Sí, volvían, eso era el cuento. Claro, y la textura, uno miraba la diapositiva así tenía textura. Sí, Kodachrome, no. Muy bonito y muy fuerte, ¿no, William? La diferencia está en la tecnología que se usó para producir estos tipos de películas. La una era producida con pigmentos Vegetales. vegetales, El Kodachrome. que se degradan con la reducción, pero esa Kodachrome se hace con minerales. Ah, Que se conservan en el sentido de estar integralmente intactas, intactas. porque eran pigmentos minerales, como los vegetales. O sea, el Ektacron es vegetal, por decirlo así, y la Kodachrome es pigmento mineral. En todo caso, si tienen diapositivas en Kodachrome, yo tengo muchas, están intactas, están bellísimas. Están guardaditas pues en lugares así frescos, pero no las ve y están impecables. Claro, le salen pelucitas y hongos, si no se cuidan bien. Entonces, esto, por ejemplo, es algo muy bello, ¿cierto? Tener todavía la diapositiva, pues se consiguen todavía los proyectores, pues yo no sé si alguna vez, además que sí, que uno hacía sesiones
de ver imágenes. Observo uno, pero no lo hizo. Pero se hacían reuniones familiares para ver diapositivas. Era muy bonito. Pero actual. Ah, no sé cuál será. Pues ahora es Poma. Poma es checo, ¿cierto? Poma. Poma. Ahora. ¿Cuál sería? Omar. Poma es checo. Poma. Que se consigue todavía. Poma. Yo creo que es la que De pronto es esa. Poma. Poma. Es muy económica. Pues no sé cómo estará, pero debe estar por ahí por los 70, 60.000 pesos. Bueno, aparece, por ejemplo, esto este es doméstica. Doméstica son esos cursos en línea. Y miren todo lo que ofrece de fotografía analógica. Pues es increíble. Por ahí, aquí hay 10 cursos, pero hay muchos más. Que retrato analógico, que revelado analógico, que, bueno, bodegón, no sé qué. Hay un montón de cursos que ofrecen en línea para hacer fotografía analógica. Entonces, pues hay algo ahí que uno se pregunta, insisto, ¿por qué? ¿Cierto? O sea, hay público, sí, pero entonces el asunto está en que no hay insumos. Si yo aprendo a revelar en blanco y negro, es complicado conseguir los químicos. Nosotros en la Universidad de Medellín teníamos un laboratorio hermoso hasta el 2015. Pues se hizo un cambio el bloque, se tumbó, se volvió a hacer y no se hizo el laboratorio. Y las cosas están allá guardadas, las ampliadoras, las cubetas, luces de seguridad, timer, las prensas de contacto, todo está allá guardado. Pues casi fue rogar para que no lo quitaran, pero no fue inútil. Se quitó el laboratorio y ahora pues hay un afán de pronto de rescatar. Pero yo le decía a mi jefe, el problema, jefe, es que no se consigue fácil los insumos. Y si se consigue son muy costosos. Pero nosotros teníamos allá para los estudiantes papel, químicos, era una cosa que hoy en día uno dice, pues teníamos una cosa muy chévere, porque los estudiantes se les daba, llevaban la bolsita negra y se les daban las hojitas y vaya procese, ¿cierto? Pero ahora ya no podemos hacer eso. Entonces no sé si eso se va a perder o no. William. Hablando de químicos, pero todos esos químicos para el ácido son fórmulas conocidas. Sí, mezclando con... Compra las cosas y lo organiza. Fórmula magistral. Yo no le preparo. Todo. Ah, chévere, ¿sabes? Que todavía se consigue por los insumos. Bacán. Sí, ahí pues, o sea, yo aquí les muestro lo que están ofreciendo pues para estudiar. O sea, el que tengo Mao. Una de las diferencias tal vez bajo otro aspecto, el ecológico. Ah, bueno, sí, ahorita. La industria fotográfica era la primera consumidora de sales de plata en el mundo en la época de la analogía. Consecuentemente, también era gran contaminador. Claro, sí. En ese sentido, hay un cambio muy Sí. notorio. Incluso en la universidad pagábamos a una empresa para que fuera a recoger los químicos. Y ellos les hacían un proceso donde rescataban la plata, pero era obligatorio pues tener unos galones para... Unos que rescataban después de hacer el revelado, rescataban la plata. Sí, o sea, digamos Sí, que en por lo contaminación menos. sí hay cambios enormes, pues porque obviamente hay menos químicos que contaminen agua, todo eso. Pero en contaminación siempre habrá también con lo digital, ¿cierto? El asunto pues ¿de qué? Los sensores. Sí, pues y el mismo tráfico de imágenes también genera pues contaminación. Aquí todavía tenemos espacios, por ejemplo este señor Don Octavio no lo conoce, el santanderiano que tiene un negocito ahí al pie del Parque de Bolívar. Y él tiene su taller todavía analógico. Yo incluso fue muy gracioso porque la F2 que compré le faltaba la llave que abre la cámara. Yo la compré pues arriesgándome a que no la consiguiera. Empecé a buscarla por eBay, valía $60 en Japón, desde la traída hasta Miami para que mi hermana me la mandara. ¿Quién? Ahí por Caracas. El Pacho Marañas.
Sí, esa es la favorita. Esa era la opción que tenía. Pero este señor tenía una F2 para repuestos y me vendió la llavecita en 150.000 pesos, pues. Pero tenía cámara, o sea, si no consigo la llavecita, pues pisa. Conseguí la llavecita, cámara. ¿Cierto? Pero lo que quiero decir es que todavía hay gente aquí en Medellín. Está este señor Don Octavio, está Fernando, que está en el pasaje en la playa oriental, segundo piso, cámaras y accesorios, que tiene su taller de cámaras analógicas, revela película, vende rollos. En el primer piso está Ulises, que es otro técnico que todavía también repara cámaras analógicas. Cámara Service, que es el de Aldemar, no está haciendo ahora analógico. No tienen esa línea, la tuvieron, pero ya no. En todo caso, pues todavía hay como vestigios de otros momentos en donde uno iba al centro y había muchos talleres, ¿cierto? La clínica de las cámaras, bueno, todavía está Fernando, el de Fotolandia, que también tiene una línea de fotografía analógica, está Foto Intercontinental, que es también ahí en el palo entre Ayacucho y la policía, no sé cuál es la que está ahí, y Chincha. Entonces todavía hay lugares de Medellín donde uno va y encuentra este personaje trabajando muy manualmente, muy artesanalmente, en medio de un despelote, porque eso es el típico taller lleno de cosas. No sé si conocieron Taller Reflex de los Tobón, que era ahí, estuvieron por Maracaibo con Bolívar, detrás del Hotel Nutibara, y después estuvieron en Junín, entre Colombia y Ayacucho. Ahí estuvieron también los Tobón, no sé si los conocieron. Ellos tenían el Taller En el Reflex. edificio donde funcionó un tiempo el Colegio de San José, había un taller de reparación. Se me escapa el nombre, en todo caso en esa época decíamos que él reparaba las cámaras, pero uno de los instrumentos que usaba era el machete. Les dejaba. Más machete. Uno de puertas para adentro no sabía qué hacían con las cámaras de uno. Pero entonces, bueno, volviendo al tema, estos rollos, por ejemplo, son muy económicos. Pues acá son costosos, pero los que tengan familia en Estados Unidos los venden en Walmart. Los tres valen $22, $23. Sigue siendo pues económico. Y estos son los que me traen a mí y hasta ahora pues no han tenido problemas con los rayos X. Son de ISO 400, creo que los fabrica la Kodak, tengo entendido que es con Kodak, pero la franquicia, perdón, maquilan a Fuji. Entonces se consiguen y son buenos. Pues a mí me dan como un resultado, digamos que bonito. Lo que pasa es que ya no tenemos esa posibilidad que uno tenía cuando compraba película para hacer retrato. ¿Cuál era? Fuji, ¿qué? Provia o Belvia. La que era para retrato, que era muy bonito. O Kodak Portra. Portra era el de Kodak, que era muy bello para hacer retrato. O el ISO 25. No sé si trabajaron con ISO 25, que era bellísimo para hacer paisaje, por ejemplo. Un ISO Una de las 25. dificultades en esa época era conseguir papeles fotográficos de buena calidad. Ah, sí. Mucho antes de ir, aquí hubo un periodo donde la Casa Belga traía papeles ACFA bellísimos Me y imagino. muy variados, porque el dueño era aficionado y traía material. Después eso se acabó cuando vino el predominio de la Kodak. Ya. Kodak tenía papeles muy buenos, pero no los distribuía aquí. Hay que mandarlo a traer, pues. No, Ni siquiera. traía lo que fuera para fotografía de cargazón, pues, masivo. Una vez conseguí yo en Washington un papel L, Ah, sí, todavía listo. muy bueno. Sí, sí lo conocí. Se me acabó, fui a un almacén que distribuía Kodak, a ver si de pronto tenía. Y no, ese papel no existe. Y como que no existe, discutí con el vendedor allí. Y vea, casualmente en el segundo piso, el dueño del almacén está reunido con el gerente regional de ventas de Kodak. Preguntémosle y verá que no existe. Subimos
Y dijo, no existe. El gerente regional de ventas de Coda. que decía que no. Entonces le dije, ¿usted se va a demorar aquí en la reunión? Sí, todavía me demoro. Voy a ir a la casa. Fui a la casa y Sí, le llevé llevó el el sobre. Ya, señor. El gerente era, no, No conocía la... con Coda tuvimos muchas peleas, muchas dificultades. No distribuía. Una vez le dio por traer, nos reunió y le iba a traer película infrarroja. Ujú. Va a traer película infrarroja con todo el... Sí, claro. Nos dejaron a mitad de camino, le trajeron la película y los reveladores no. Ah. Con otro papel, un papel, se me escapa el nombre en este momento, papel bellísimo, de tono cálido. Mm. Pero había que revelarlo con un revelador Especial. selector. No, revélelo con Conductor. el que usábamos, Lector. el resultado es completamente distinto. Claro. Entonces era una distribuidora de materiales muy regular. Sí, es Y que aquí era... al aficionado serio lo veía con precaución, porque era crítico. De ellos era lo masivo. Sí, les interesaba, pues Kodak siempre ha estado muy enfocado en eso, como en el consumo masivo. Pero hubo un momento que ya Multigrado. No, papel, era película. Papel No, multigrado, que no, se revela, que se procesaba multigrado, sí, con pero filtros. trajo también una película que era de sensibilidad variable, Ah, sí, sí. pero la misma cosa, no traía No había dónde, todo, el kit. No traían pues todo para poder revelar. era muy irregular el mercado de Kodak. Bueno. pero en mi época nosotros Ilford. Ilford era muy bueno. Ilford sigue todavía vigente. Todavía, Todavía se consigue y no es tan costoso, pues tiene como los precios moderados todavía. pero no te tocó el papel art. Eso era. El Aqua. Eso es una maravilla. para mí, Aqua. papel con triga de alta, Tomás. Era una belleza. No, y tenían una gama, una variedad de texturas, de tonalidades, etcétera. Era Y era muy bonito porque uno iba al centro y conseguía muchas cosas. Procolores en la Oriental, almacén de Fotorex, en la Veracruz, Fotorex, el del sótano. Era Fotorex. Fotomar. Fotomar era uno y Fotorex el otro. Fotorex también estaba ahí. Pero estas imágenes son en Londres. Ahora en Londres hay una calle que cada 8 días están haciendo Ese es el mercado. Es el museo de William Arango. Esto es un mercado como pues de cámaras analógicas. Ahorita les doy la página de Instagram, es muy bonito, se llama Cámara London. Y cada 8 días sacan esto a la calle y la gente va loca a comprar cámaras. En Londres. Ahorita les digo la calle, se llama Portobello Road. Esa es la calle, Portobello Road. Es muy bonito porque, pues imagínense, sacan montones de cámaras y la gente va a comprarlas feliz. Portobello Road. Bueno. Acá pues también, ahorita preguntaban revelado, pues Carlos fue, pero Carlos me preguntó ahorita por el revelado. Tienda analógica es de un chico Brook. Él está revelando bien, me parece que tiene buenos precios, buena calidad y está como muy estudioso en el tema pues del revelado. Él es el que revela 120, color, y me parece pues que lo hace bien por si en algún momento están pensando en revelar. Él vende también películas. Sí, vende mucha cosa y revela, procesa. Entonces creo que es un buen espacio para uno acudir.
porque hay otros espacios donde están revelando el bulto y uno inmediatamente, pues si uno va a revelar y le entregan el negativo sin plástico al menos, otros le montan a uno la hojita de negativos muy bonita, obviamente sube el costo, pero pues también ahí está la magia, que no le maltraten a uno los negativos. Estos son perfiles de Instagram. El All Retro Medellín es un chico, Juan Carlos, que está vendiendo también cámaras en ferias. Entonces, parecido a lo de Londres, pero bueno, una escala pues muy pequeña. Él participa mucho en una feria que se llama en el Antitatú, que es en el Palermo, en el Colegio Palermo. Ahí hacen una feria cada 2 meses y el chico llega ya con su mesa y la llena de cámaras analógicas, sobre todo las point and shot. Sí, en el antiguo Palermo. En el antiguo Palermo, el Colegio Palermo, pues el que era el Colegio Palermo. Entonces, este chico está haciendo pues como buscando cámaras, me puse a hablar con él y me dice, no, yo voy, a veces me voy para Perú, a Bolivia, y se va pues como a prenderías y trae un montón de cámaras, más que todo cámaras de estas de apunte y disparo. ¿Cierto? Pero entonces me puse a observar, pues la gente inmediatamente se llena ahí a mirar las cámaras, y los chicos muy jóvenes comprando cámaras. Sí, él se dedicó a eso, se dedicó a eso. Entonces miren que son cosas pues como interesantes de mencionar. Y está infrarrojo, magenta, tienda analógica, imperio análogo, está en Bogotá. Está este señor de Bogotá que es, me olvidó el nombre en este momento. Muy también, Omar creo que se llama, también tiene mucha oferta de cámaras por internet sobre todo. Pues ahora digamos que uno busca maneras de trabajar, pues digamos que yo estoy haciendo fotografía que llamamos híbrida, pues fotografía híbrida que se entiende de varias maneras. Hay una forma de entenderla que es intervenir la imagen, ¿cierto? Ya pues con pinturas y cosas, pero de acá lo llamamos de otra manera y es que yo hago fotografía con película, hago el revelado y la digitalizo. Yo tengo un escáner Epson 700 que me da una textura bellísima, me saca alta resolución, pero también la gente se ha inventado unas maneras con cajitas de luz, ponen el negativo y lo fotografían. Y ahí sale también el original, pues por así decirlo, el archivo, mejor dicho, digital. Hago revelado digital con Lightroom, manteniendo pues solamente las herramientas básicas, altas luces, sombras, textura, eso es lo que hago. Y ya se monta en redes, ¿cierto? Pues si uno quiere compartirla en redes. Ahí hay un montón de tecnologías involucradas, ¿cierto? O sea, es también como tener la mente abierta y no cerrarse pues a que solamente hago analógico, no, a mí me parece interesante combinar, incluso alguna vez que hablé con Jorge Mario Muner, el fotógrafo, me contaba que él trabajaba así, eso fue hace 5 años, 5 años, y me contó, no, yo ahora hago toma analógica y proceso digital. Jorge Mario Muner, pues que no sé si lo conocen, es un documentalista, y esa es la manera de trabajar. Sebastián Salgado, no he podido entender, pero él hace una toma digital y lo convierte en negativo. No he podido entender cuál es el proceso, pero él dice que necesita el negativo objeto, cosa, ¿cierto? El negativo que lo puede archivar. Son negativos digitales, pero no sé cómo llegan al proceso de tener el objeto negativo. No sé. Entonces, bueno, esta es una manera, pues, digamos que cómoda de uno trabajar, porque digamos que ahí sí hay un asunto por los costos de los químicos, por los espacios que uno tiene para hacer laboratorios, por el tiempo, porque es que ya uno meterse a revelar, a procesar, si le exige 3 horas, 4 horas, ahí sí ya es diferente el asunto. Pero digamos que en la toma sigue siendo lo esencial, ¿cierto? La toma analógica. Estos son pues, memes por ahí que me parece chévere mostrarlos. Todos son fotógrafos hasta que la cámara aparece en la M, ¿cierto? La manual. Hasta ahí todos son fotógrafos. Pero me parece chévere también mencionarlo porque digamos que una buena manera de aprender fotografía es con lo analógico, ¿cierto? Si un chico aprende a leer la luz con un exposímetro de una Camil, que es el del más y el menos, o si aprende a interpretar la luz con un exposímetro que te muestra el más y el menos, pero entonces que si lo enfocas a la luz o lo dirigís a la luz, se te sube la aguja, si quieres exponer para altas luces, para sombras, creo que es una manera muy bonita de aprender fotografía y por eso
era el ruego de nosotros en la Universidad de Medellín que no quitaran el laboratorio, porque creíamos que desde ahí había otra relación con la fotografía. Obviamente, como les dije, no hay que pelear con eso porque los chicos, pues, digamos que están en un mundo digital, para ellos esto es algo muy lejano, pero creo que si uno se mete en el asunto de la fotografía, es interesante aprender desde lo analógico. Pues digamos que pedagógicamente me parece un asunto que obliga a que el proceso se reciba de otra manera. El otro meme que hay ahí, pues esa caricatura, pues ahí ven las diferencias, escogiendo una foto antes, hoy en día pues con la pantalla, enviándola había que mandarla con un mensajero, ahora pues se tira por internet. Y pues ahora hablando de una foto, pues era la tertulia, por eso me parece tan valioso que ustedes participen, porque digamos que es de las cosas que más se han perdido, ¿cierto? Como que nos sentemos a hablar de fotografía y yo creo que el club tiene esa gran virtud de que no nos pongamos a hablar pues siempre por redes, por chat, sino que haya presencia física. Entonces cada que ustedes participan me parece muy bonito, porque es precisamente lo que se busca, ¿cierto? Que haya comunidad alrededor de la fotografía y conversación alrededor de la fotografía. ¿Cómo? ¿Cuál es? Orbo. Orbo. Orbo, sí, Orbo, Imagínese. Ese sí no la conocí. Orbo. Bueno, y la otra, el otro meme es de la cara que puse cuando me enteré que la pena es de profesional, ¿sí? Y también la gente cree que poner la cámara en pella es todo. Entonces lo analógico es todo lo contrario a esto. No sé si lo conocieron, todavía lo venden. El libro de la fotografía paso a paso, aprendí con él. Digamos que también eran otros momentos donde uno llegaba al colegio a, a leer. No había televisión todavía, pues había televisión, pero no televisión comercial. Entonces en las tardes era televisión educativa. Entonces uno cogía los libros. Para mí fue, digamos que este libro fue algo muy valioso porque ahí estaba explicadito cosa por cosa. Este es el de Michael Lanford y había otro de con H, ¿cómo? Ese, también eran dos libros muy básicos. ¿Cómo se llama? Michael Lanford, Y hay otro de Prima. Freeman. Hay otro de Michael. Está todas las fórmulas que ustedes van a hacer. También yo tengo por ahí algunos que mi papá conseguía que eran ya Yo muy tengo químicos. también todo con las fórmulas magistrales de los reveladores. Es que el otro cuento muy distinto. Vamos terminando. Bueno, esta me imagino que la conocieron, la revista Fotografía Contemporánea. Esta es la portada con el trabajo de León Ruiz, que hizo en Guayaquil en su momento, y que precisamente es un fotógrafo de estos, Y Salvar, se llamaba, el sistema de sondas. Salvar sacó Las, una enciclopedia por facsímil. sí, claro, uno la compraba y iba armando y después la mandaba encuadernada. Pero esta revista fue muy bonita también. Yo tengo por ahí un montón de números. Toda una época marcó. Y traje esta porque me parece pues que es muy pertinente, pues León Ruiz, Medellín, fotógrafo poncherazo que llamábamos, y que la revista pues marcó una época muy bonita porque uno coge la revista y es ver un montón de avisos de la industria de fotografía en los 80, por ejemplo, que era muy movido. Este señor tuvo un puesto en Carabobo con La Alhambra, Amador. con Amador. Allí tenía su ponchera. Sí, yo alcancé a ver algunos que se paraban ahí al lado del edificio Vázquez y Carré. Esa, El bus de Envigado volteaba por ahí y los veía desde el bus. Pero es que esa época era dura, era complicadita. el club fotográfico una vez hizo un paseo a Cisneros y lo llevó a él. Sí, Eso fue la sensación. no, qué belleza. En serio. Ah, muy bonito. Bueno, hola. Ujú. Sí, que lo hacen en el puebleto paisa, ¿cierto? Y en Europa. Ahí en Todavía hay Barcelona, fotógrafos.
Yo tengo fotografías de un fotógrafo usando la misma modalidad de la ponchera, Fotoagüita, la ahora poncherita. en el 2018. Y en Cuba también, en el Capitolio, ahí también hay fotógrafos que Hay trabajan esa técnica. personas, una socia de club, y ahora no está asistiendo, Leonor de Lole, Los esposos le de los- dio en una época por hacer revelado con los procedimientos mucho más atrás de lo que estamos mencionando aquí. Ella fue premiada muchas veces en el salón. Sí. Yo vi, y eran intervenciones muy bonitas. Daguerrotipo. O sea, muchas resistencias todavía, o persistentes. Muy bueno conocer el resultado de Willy. Comunidades como Lomography. Lomography es una comunidad de fotógrafos que pretenden hacer fotografía con cámaras. Es que es muy curioso, son cámaras carísimas, pero son cámaras malísimas. Son cámaras que tienen un montón de defectos en la óptica, tienen entradas de luz. La Holga, es una cámara rusa. La Diana, Holga, Diana, y son cámaras malas, pues que el lente es de plástico. Estuvo viniendo una rusa. La Olga sería, la Holga. Otra. No, la Zenith ya es pues más Recia. tanque, pues, pero estas son cámaras, pero hay una comunidad en el mundo, ahorita leía sobre ellos que han compartido como 16 millones de fotos, pues alimentando la página de ellos. Y son comunidades, pues son chicos muy jóvenes la mayoría, y es con cámaras de plástico, cámaras que tienen algunas lentes ojo de pez, otras tienen un lente que tiene 4 obturaciones en un solo negativo, pues como para ver ahí una especie de secuencia. Es muy raro, pues porque es muy caro. Una camarita de estas vale 300.000 pesos. Y uno ve y son cámaras pues, ni desechables, son cámaras muy ordinarias, pero a la gente le encanta. Pues de pronto entonces es ese asunto del consumo de lo vintage, mercadeo. Pues ustedes saben la historia con Polaroid, que Polaroid dejó de fabricar película y una gente montó Impossible Project, que era con la tecnología Polaroid. Y claro, ellos dijeron, bueno, hay un montón de gente en el mundo que tiene cámaras Polaroid, ya no hay película, sigamos haciendo película. Y era película muy mala, porque pues yo compré Impossible Project y eso rapidito se borraba, ya se diluyó prácticamente. Había que escanearla rápido para que no desapareciera. Pero fueron un éxito porque cogieron como toda esa comunidad que está añorando estas tecnologías y se volvieron un éxito, tanto que Polaroid volvió a comprar la marca. O sea, Polaroid otra vez está haciendo película Polaroid. Sí, ya Polaroid saca otra vez los casetes de película con 8 fotos. El Cibacron, pero ese era el revelado a papel, que lo hacía Procolores. Pues no, bueno, y Gabriel Vieira también lo hacía. Gabriel Vieira ¿cómo llamaba el laboratorio? Bueno, no me acuerdo. Pero también era carísimo. El Cibacron era muy caro porque era sacar de la diapositiva un positivo, ¿cierto? Entonces no se invertía, sino que salía positivo y era muy caro. Pero Lomography es otra tendencia mundial que mueve mucha gente y que está, pues, digamos que en boga también. En el 2019 publiqué este libro. Yo estuve hablando acá en el club del libro que publiqué en el 2019, que no estaba tan en auge en lo analógico. Pero fue bonito el proceso porque era recuperar un montón de archivos que estaban finalmente como guardados y perdidos, ¿cierto? Por ahí tengo algunos de William, de pronto estos días se lo muestro. Ah, pero aquí le traje uno, pero de ahí tengo, pues traje uno para mostrarlo. Pero de pronto. Ah, para vender. No, me quedan algunos, pero no, yo le muestro a William a ver si le interesa más adelante. Y el libro lo hice porque cumplí 50 años. Entonces yo no soy de rumbas ni de fiestas, sino que yo dije, este va a ser un libro. Entonces, digamos que en la curaduría del libro con Gabriel Mario Vélez, él me ayudó pues mucho en esto.
y llegamos a la conclusión que pues era el primer libro que yo hacía porque yo quiero hacer más, pero era todo analógico, todo de negativo. Entonces, eso fue muy bonito de empezar a esculcar archivos que he encontrado más fotos que yo hubiera querido que estuvieran acá, unos negativos en Sonsor, en muchas partes. Pero era encontrarse como amigos que uno no veía hace tiempo. O sea, muy bonito. O sea, encontrar un negativo que uno identifica lo que fue el momento, es como un amigo que uno hace rato no ve. Es como algo que siento eso cuando encuentro esos negativos y me distraigo mucho con eso. O sea, incluso me distrae de mis obligaciones a veces porque es muy encarretador ponerme a escanear. Ya no estoy en un cuarto oscuro, pero estoy en un escáner y es esperar que aparezca la imagen en el computador en positivo y son sorpresas todos los días. O sea, yo sigo encontrando negativos y me sorprendo. Y hago fotos ahora también actualmente. O sea, estoy como combinando lo que tengo de archivo y lo que encuentro ahora. Y por eso entonces tengo esta página que se llama El Ojo Goloso. Esos son mis perfiles de Instagram. Pero El Ojo Goloso es un perfil que yo tenía para hacer fotografía comercial, pero cambié de planes y conservé el perfil en Instagram y lo dediqué solamente a fotografía analógica. Híbrida, pues, o sea, es de la fotografía que hice en su momento con película y ya la digitalicé y la monto en Instagram. Y la idea es que todo lo que haya en El Ojo Goloso sea analógico, no más. Y también tiene una página web muy sencilla, que también la tenía, pues, compré porque yo en el 2018 tenía la idea de volver a ser fotógrafo de estudio, pero bueno, la pandemia y un montón de cosas, pues me hicieron cambiar de opinión, pero guardé el dominio porque ese nombre me parece muy bacano, ese nombre me parece muy bonito, El Ojo Goloso, me parece como algo que es lo que uno hace cuando es fotógrafo, ¿cierto? Hay una gula visual ahí, no se cansa uno de nunca hacer imágenes y sigue haciendo imágenes, así tenga muchas y sigue haciendo imágenes, pues por eso conservé El Ojo Goloso, tanto en Instagram como en la página web. Entonces los invito a que ahí vean imágenes de las que yo hago para que pues conozcan un poquito del trabajo y bueno, la idea es que sigamos haciendo fotos, ¿cierto? O sea, con lo que sea, con celular, con cámara digital, con cámara analógica. La idea es hacer fotos. Pero si tienen la oportunidad de hacer fotografía analógica, no lo duden. Pues si no lo ha hecho nunca, métase a hacer fotografía analógica, que de verdad es muy gratificante el resultado y la experiencia como tal. Sobre todo en estos momentos tan acelerados, es muy chévere tener como ese acercamiento a una tecnología tan diferente, tan lenta que lo pone a uno como a encontrarse con uno mismo. Entonces, así quería pues como terminar la conversación. Muy chévere la participación, les agradezco mucho porque de verdad es muy importante que sea en doble vía. Pues muchas gracias. No sé si hayan preguntas. Eh, si tú tomas la analógica y la digital, ¿qué ventajas y qué desventajas te ofrece cada una en tu experiencia? Bueno, digamos que ventajas con lo analógico, yo lo asumo más como un asunto personal en cuanto a que yo siento otro afán, pues que a mí me satisface el hecho de no sentirme en función de hacer imágenes por hacer. O sea, yo me siento más fotógrafo haciendo fotografía analógica, pero como te digo, son formas de uno verlo, ¿cierto? Que posiblemente para otra persona sea una bobada, pero yo lo veo así como muy claro el asunto de frenarme, de decir, bajémosle a esto, no hagamos tantas fotos por hacer. Yo me pongo a ver los archivos digitales, entonces tengo discos duros, estos discos portátiles llenos de fotos, y es hasta, pues agobia tanta información. Entonces siento que con lo analógico es otra cosa, pues otro afán. Entonces yo creo que una ventaja que depende cómo se tome es como uno mermar el ritmo de la vida un poquito. Y uno como que encontrarse con una manera de hacer fotos que en su momento tuvo. Cuando estaba en el colegio es distinto. Entonces creo que la gran ventaja es bajarse de esos afanes. Desventaja los costos,
Lo que mencionabas ahorita, la contaminación, digamos que no se consiguen tantos elementos, pues tantos insumos. Ventajas también es que uno empieza a buscar y a encarretarse, pues como distracción. Es bellísimo uno estar en función de buscar equipos por eBay. Han subido mucho los precios, pero todavía encuentra por ahí unas ofertas. Entonces yo pues sigo haciendo fotografía digital, pero muy poca, porque me identifico más con esta. Entonces, por eso ahorita decía que nunca he dejado de hacer fotografía analógica. Yo siempre mantenía una cámara, una FM2, una Nikon, la mantenía con película. Iba haciendo rollitos y los revelaba, pero siempre tenía como ese afán de mantener por ahí el contacto con lo analógico, porque creo que es la esencia de esto. Entonces, no, pues digamos que ventajas o desventajas, pues ventajas es que la textura es muy bella, pero es que es muy difícil como uno pensar que es una ventaja para todos. Lo veo para mí, ¿cierto? Que es como lo que yo encuentro en la fotografía analógica. Rescatar cámaras, eso también me parece muy bonito. Coger cámaras y volverlas a limpiar y ponerlas a trabajar, sacar los lentes al sol. A mí me gusta mucho pues de vez en cuando ponerlos al sol para que se calienten un poquito, no les den hongos. Ay, no, William, por Dios. Entonces es eso, como eso que yo encuentro como ventajas y desventajas, pero muy desde mi forma de ver la vida, pues, como bajarme un poquito los afanes. Y ya usted no ve. No paseo Boyacá, usted va a Boyacá, un día lo que ya hace 30 años, existe. Pero ya no depende de Igual, que sea. igual los cursos, por ejemplo, el Vigado, usted no tiene la fe, también. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar fotos, Vigado, yo lo veía todos los días. Yo le paré bolas a eso. Y hoy me pongo a ver, entonces, establecimientos, esa arquitectura que desapareció en el Vigado. Tanto por poner la zona. Empezando por la yuca, la muerte del patio, que ahora la marcha azul, que ahora no, paqueador rey. Yo creo que también Sí, ahí también hay como el hecho de lo nostálgico, pues, de tener ese material. Gonzalo Santamaría, no sé si lo conoces, a Chalo. Él tiene un archivo de Envigado. Sí, sí, y tiene un archivo de Envigado bellísimo, porque él sí se preocupó por eso. O sea, él sí salía a hacer las fotos de las calles. Yo hoy en día digo, uy, ¿por qué no lo hicimos? ¿por qué no lo hicimos? ¿Cierto? Y he encontrado Pero muchas ya fotos no de depende, conciertos. no depende de que sea análoga o que sea digital. Es la actitud y lo que valoras o no valoras del ambiente. Sí, sí. Camina a Envigado con su cámara digital y hace fotos de los lugares donde él tomó fotos hace 50 años o más, 40 años, 50 años más o menos. Hay una modalidad que no se ha mencionado y tal vez valdría la pena. El uso de la película LIT. Del Codalit, que no tenía sino blancos y negros, Sí, no tenía alto grises, contraste. tanto contraste. Había de rollo y había de placa. Hay Todavía se todavía, consiguen. Esa se pero hacía mucho para litografía, para hacer mucho, era impresión. fundamental en la litografía, pero el uso de esa película ha decaído mucho, Sí, no, es que obviamente. ya prácticamente no sabía que todavía se conseguía. Pero esa era de alto contraste, o sea, solamente blancos y negros, no había grises. Y se utilizaba mucho para hacer letras. Puede hacer mucho. Y para la solarización, Era bellísimo, hoy no sé yo, el mismo efecto. por ejemplo, no sé yo. Era muy diferente. Y ahora, sí, son dos cosas distintas. Sí. Lo paradójico es que lo digital trata de imitar lo analógico. Sí, yo por eso decía ahorita, la idea es hacer fotos con lo que usted quiera.
exacto. A mí me gusta mucho hacer fotos con lo que tenga. Entonces el celular, hacer, sí, es diferente. Sí, a mí me da un poco de curiosidad porque, bueno, me identifico con mucho de lo que comentaba. Yo, obviamente, yo cuando aprendí fotografía, la aprendí de manera académica. Yo fui como esa generación que vivió la parte final de la fotografía analógica y el comienzo de lo digital. Y yo me formé justamente con analógica, laboratorio, hacer todo el proceso, cámara mecánica y todo esto. Y realmente no me sirvió de mucho para después porque vino lo digital. Además, bueno, yo me aparté con otras cosas más en el diseño gráfico, películas y todo eso también es muy conocido. Pero me preguntaba un poco más justamente con estas generaciones nuevas que están aquí ahora. Yo veo personas muy jóvenes y me da curiosidad justamente con eso de que hablabas de que en qué los motiva a los jóvenes ahora de agarrar una cámara analógica y hacer fotografía con ella. No sé si siéntase libre, por favor, de compartir y darnos un poquito ese feedback de esa opinión, ¿sí? ¿Qué los motiva? ¿Qué les agrada? Está Miguel, está Diego. Para que le comparte eso porque Están conectados. Sí, por ahí hay muchas cámaras. Ay, no, qué presión todo el mundo mirando. No, no, míreme, yo la miro hasta... Mentira, no. A mí hace rato no la practico la análoga porque pues traje aquí mi Pentax, que literalmente yo empecé con la Pentax. Diego y Natalia son mis primeros profesores. Entonces, fue lo más gratificante que pude haber hecho porque es aprender a manejar la imagen, la luz y todo como yo quiera. Entonces yo creo que lo volvería a hacer por eso mismo, porque debo tengo que estar consciente de todo, o sea, otra vez. Ahorita estoy ejerciendo como fotógrafo en eventos y cosas así con la digital, pero ahorita que Diego decía eso es un montón de ráfaga y una que otra uno escoge. Es verdad, y uno a veces no piensa muy bien qué está haciendo. Yo llego a la casa es a revelar y ahí ya sí sé qué tomé. Pero sí tengo ganas de retomar la análoga por eso mismo, para otra vez entrenar mi ojo y sí estar consciente de qué estoy viendo y de qué quiero fotografiar. Eso sería más que todo por eso. Con Miguel yo recuerdo que en una fotomaratón de la que hace Nacho Marlat, está por allá, en el centro, eso fue creo que en el 2018, ¿cierto? Hace ya 5 años. Y Miguel pues tenía que 15 años. Y se fue con una análoga, con una Pentax Camil. Y era el raro, era el raro del Sí. recorrido, porque además No, pero era el más lento, joven, pero era el único que llevaba una una analógica. O sea, él tenía 15 años Miguel, entonces imagínense, y yo era pues poniéndole cuidado porque el papá es compañero mío, profesor compañero mío, entonces el papá me dijo, pilas con Miguel, pues estamos en el centro, y yo todo el tiempo pensando en Miguel y Miguel solo, por otro lado, porque claro, era otro afán, era otro afán de registrar incluso cosas que la gente no registraba. Yo aprendí mucho de eso, o sea, ¿eran cuántas de rollo? 36. 36, tenía que ser 36 buenas, o si no, no. Y despacio, tranquilo, sin afanes. Es que la gente produce que está haciendo el computador y jugar con sus imágenes, Lightroom, Photoshop. Uno le da los colmillos a meterse uno Al cuarto oscuro. el cuarto oscuro y percibir ese olor y disfrutar de la oscuridad, disfrutar de la oscuridad total cuando uno va a Empacar meter el película. rollo en el carretero. Eso son experiencias no se comparan con nada. Sí, eso era, Pero son cosas distintas. sí, son diferentes. Son Que otras cosas. normalmente placenteras, ¿no? Sí, yo por eso decía, es que no es pelear con eso, no es pelear con la tecnología. Que hay romanticismo, sí, que uno extraña y que hay nostalgia, pero obviamente uno, pues yo me adapto a las tecnologías y a todas les saco provecho. Diego, decías a decir algo. Sí. Y con la introducción que ya colocaron con el tema de los discos, ver también cómo vuelven como a esa tecnología. En el mundo, por ejemplo, de los DJs,
hay algo muy particular y es que aquel que se atreve o digamos toda su tema musical y su trabajo musical lo hace es en LPs, pues gana algún grado superior o un nivel superior de experticia y de laboriosidad. Y yo creo que, llamémoslo de alguna forma, es una bonita vanidad, ¿sí? O sea, los pelados ahora de alguna manera están tratando de volver como para ponerle rigor al ejercicio fotográfico y ponerse de alguna manera en un lugarcito un poquito, puede ser súper egocéntrico, de hecho esta generación lo es narcisa y tiene muchas cosas, pero sí es como al ver que la fotografía digital es tan instantánea y está ya en manos de tanta gente, ellos quieren marcar cierta exclusividad, incluso acercarse un poco al mundo del arte, como con ese rigor y esa temporalidad que les requiere un ejercicio, bien sea análogo completo o desde el ejercicio híbrido, pues que es de lo análogo a lo digital. Creería yo pues que es como una de las decisiones juveniles. No, lo que pasa es que la pregunta es que ¿por qué los jóvenes, cierto? A nosotros es más normal que vivimos la transición y que la nostalgia nos abrace, pero ellos... Que no fue capaz de asimilar. Diego, yo no sé si a tus alumnos les pasa de que ya está que se meten a aprender fotografía analógica, pasa al laboratorio, etcétera, y pronto comienzan a descubrir que miran hacia atrás, entonces hay otras cosas que son muy fáciles de ver, o no de ser fascinantes, ¿sí? Los jurados, las cianoticias, y todas esas técnicas antiguas que son muy fáciles de ver, ¿sí? Sí, ahora hay unos chicos que están con el grupo de interés de la facultad y están haciendo estenopeica, van a hacer cenotipia, y son chicos de 18 años, 19 años. Con una profesora que los acompaña, pero ellos son los que están jalonando. O sea, exacto. Entonces ahí hay algo pues que permanece. En un pañuelito y lo va oliendo. Se pone el pañuelito. El Lightroom. Aquí Diego también tiene experiencia con lo analógico. Diego también fue estudiante nuestro. Diego, contanos vos por qué. Bueno, yo arranqué con la fotografía análoga la verdad, al principio fue por puro chisme, porque un tío de mi novia me ofreció una cámara, que la compro, entonces le pregunté a Nati, y hey Nati, me están ofreciendo esta cámara, como la ves, no sé qué, y ya me ven, es una cámara buena, que de esta forma, pues si quieres hablar más con Diego. Y desde que empecé a hablar con Diego, compré esa cámara, compré mi primer rollo, y ya de ahí para arriba no me gustó más la fotografía digital. O sea, yo ya utilizo la fotografía digital como medio de trabajo, cuando me dicen, Diego, yo tengo unas fotos de cumpleaños, de 15, no sé qué. Pero la fotografía personal, que más me gusta es la analógica. Y de hecho, en noviembre estuve en el Amazonas y me llevé dos cámaras. La Canon R6, que es la profesional con la que trabajo, y una Canon EOS 500, EOS 5000, pues una de las primeras EOS que salió. Película. De rollo. Y me llevé esa, sí, esa decía el diafragma automáticamente. Pero entonces, pues me llevé esa precisamente porque podía cambiar de lentes. Entonces no tenía que llevar lentes adicionales, sino que era pues, cambiar de la una a la otra. Y en este momento prefiero muchas veces más las fotos que tomé con esa cámara que las de la R6. De pronto son más íntimas, son más personales, conservan más la magia de lo que es. Incluso pues con los amigos tuve un proyecto que dio poquitos meses, pero fue muy bonito, que llamaba Colombia en 35, y la idea de nosotros era irnos cada uno con un rollo y cada uno utilizando un ángulo diferente, para paisajes, arquitecturas, sean retratos, y en 36 fotos tratar de coger la esencia de ese municipio. Entonces íbamos por el Retiro, fuimos por La Ceja, San Pedro de los Milagros, y la idea era que teníamos un día teníamos desde la mañana hasta que considerábamos que completáramos el rollo. Y para mí esas fotos, aunque no las veo mucho, cuando las vuelvo y las veo, me llenan mucho más que las fotos de no sé,
viejas en bikini o en cosas que trabajo, me generan más sensación una vaquita en un campo súper linda que una vieja de mil pelotas. Entonces, me gusta más este lente, este 50-1.8 para mí es de lo más hermoso que hay, a comparación del 24-105 que tengo para la cámara profesional, que me gusta más toda su estética, toda su magia. Sí, es que es como... Con el tema del equipo, cómo te movilizas y con la profesional. ¿Tiene algo que ver con esto? Puede ser. Tomas temas con unos temas personales con uno. Sí. Y los trabajos que se hagan de cierre. Sí. El trabajo comercial es digital y el trabajo personal es analógico. Pues todo es análogo, el comercial también. No, el comercial es Digital, digital. Y pues yo creo que a ver, la relación que yo tengo con cada una de mis cámaras análogas es muy personal. ¿Cierto? Con las digitales, bueno, esta la R6, pero yo estaba dañando la que compré en la universidad y necesitaba una cámara para trabajar. ¿Cierto? Es un caballo de fuerza, un trabajo. Pero, por ejemplo, esta se la compré a Diego. Para mí es una cámara muy especial. O sea, eso la estaba vendiendo el portero del edificio donde yo vivía. Usted le hizo el cruce ahí a Diego. Esa es una Canon hermosa. Una de las primeras, la primera que usé se la compré al tío de McNoy. La segunda cámara que usé fue una que encontré en mi casa, una compactita, una Canon, que de casualidad estaba re limpia, solamente tenía como un rayoncito arriba. Y yo dije, ¿será que si le consigo una pila prende? Y efectivamente prendió. Entonces, otra que tengo, la única, pues, casi todas mis cámaras son Canon, es una Nikon, que es de herencia, que es un tío mío, que la gustamos mucho y la encontré en Canadá y me la mandó. Y esa cámara, pues, de otro tío mío, pues, tiene como un montón de historias, entonces tengo una vinculación emocional en mis cámaras análogas, mientras que a las digitales es como una relación más comercial. Para trabajar. La quiero mucho, pues, a la digital y la quiero mucho para trabajar video, pero pues que lo que más hago, pero para hacer fotografías, que yo diga, padre, amo esta foto, o me genera mucho, me volver a ver las fotos, las análogas. Sí, sí, yo mantengo mis negativos archivados y también las digitalizo, pues, para que luego, si se va a pasar a los negativos, pues también las envío a necesitar. O si se borran los archivos. Claro, los archivos. Algunas Ah, sí. Sí, lo que dice William. Es hacer fotos. No es pelear, no es pelear. Por ejemplo, en el campo de la analógica, la analógica tiene más cantidad de fotos. La foto que hice con el público. El tiempo, No me digas. etc. ¿Cuántas fotos se logran con la digital por la posibilidad de inmediata para corregir, a modificar, a aprovechar el momento? Tiene un grande potencialidad. Claro. Lo que no se trata de una. Y yo finalmente pues nunca he pensado como en ese tipo de confrontaciones. Yo creo que aquí en Medellín nos hemos pasado mucho tiempo peleando. Pues porque a alguien le gusta esto, no, no, eso no es bueno, no, es que a mí me parece que funciona todo. Yo creo que hay una cosa que es clara, pues, que son maneras de hacer fotos. Se defina cómo lo hace, escoja su forma. Y la primera vez, uno cree que las 3 veces ahí. Las 2 primeras veces, no me gustó. La tercera vez,
Claro. No, indiscutible. Y si yo soy publicitario, yo sigo trabajando digital, pues ¿para qué va a ser análogo ya? Claro. Sí, hay que ser prácticos también. Bueno, Sí, William. Pina, pero Pina, para que hablemos, para que no se levanten todavía, demos los avisitos y Qué bueno que viniste esta noche con tu padre, con tus colegas profesoras, con alumnos. Sepan que el club fotográfico tiene las puertas abiertas. No es necesario ser socio para asistir a las reuniones. Nos reunimos aquí todos los martes. Muchas gracias, William, de verdad. Siempre de he hecho sido la bienvenido. próxima semana tenemos una invitada que es socia del club, Sandra de Bedut. Ella lleva el legado ahí en el apellido también de la editorial Bedut. Con Sandra vamos a ver un tema que es el de fotolibros. Es la magia de la narrativa visual. Hay muchos que seguramente nos van a mostrar con fotografía analógica. Es bastante interesante escucharla a ella. Así que están invitados el próximo martes a las 6 de la tarde acá en la Cámara de Comercio. Ya saben que es a distancia gratuita. Así que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias.